Esta comparecencia en régimen de comisión general procura que este cuerpo y la sociedad uruguaya en su conjunto puedan acceder a la información clara y actual sobre la institución encargada, ni más ni menos que de nuestros jóvenes adolescentes en conflicto con la ley penal, para que puedan a través de medidas socioeducativas, privativas o no privativas de libertad, y con respeto pleno de los derechos humanos, rehabilitarse para un mejor porvenir propio y en beneficio de la sociedad toda. La demanda de información clara y actual cobra mayor relevancia a la luz de circunstancias trascendidas públicamente. Las denuncias realizadas por una funcionaria de la institución, motivadas entre otras circunstancias por presuntos maltratos físicos y verbales hacia jóvenes con medidas de privación de libertad en el centro MD de la Colonia Berro, propinados incluso por quien ostentaba el cargo de director de dicho centro, hoy aparentemente removido. Las notorias dificultades de entendimiento que han existido entre las directoras del oficialismo, su presidenta, la señora Rosana de Olivera, y la recientemente removida señora Sandra Echeverri. Decisión que valoramos como positiva, pero que consideramos insuficiente y tardía, y que ha generado que se perdieran 2 años de gestión en la institución. En este sentido, quiero remarcar los siguientes hechos detectados desde el rol de Contralor que hoy ejerce nuestra fuerza política. Se han constatado situaciones en las que la presidenta llevó adelante acciones en contra de la decisión de la mayoría del directorio, lo cual es claramente ilegal y socava la institucionalidad de este instituto. Y acá quiero hacer énfasis en un hecho que resulta sumamente grave, que fue el ingreso de la Guardia Republicana a los centros para realizar una capacitación en mediación. La gravedad del hecho radica no solo en las formas, sino también en el contenido del mismo. En cuanto a la forma, la habilitación del ingreso de dicho cuerpo de policía se llevó adelante de manera ilegal por su presidenta, al no haber sido autorizado por el directorio, que por mayoría votó en contra, y por tanto contraveniendo el artículo 7 de la ley 19.367, según consta en las actas del 13 de julio del 2021. La presidenta autorizó el ingreso de la Guardia Republicana sin haber tratado el tema en el directorio, lo que fue constatado por la representación de nuestra fuerza política, en una recorrida a la Colonia Berro. Al día siguiente, en la sesión del directorio, desde el Frente Amplio se llamó la atención de tal circunstancia, donde la presidenta informó que se iba a comenzar un curso con la Guardia Republicana para capacitar a los educadores sobre mediación y que su ingreso era necesario para que la Republicana viera cómo eran atendidos los adolescentes y cómo se disponían los centros para dar el curso. El Frente Amplio, junto al Partido Nacional, votó y fundamentó en contra de la realización de estas capacitaciones en la sesión del directorio, por lo que no debieron haberse realizado. Sin embargo, a la semana siguiente comenzó y culminó dicho curso con funcionarios designados por la presidenta a tales efectos. Este relato deja en evidencia lo que dijimos anteriormente y volvemos a reiterar. Lo ocurrido significó una violación de la ley de creación del INISA, que establece que una vez que el directorio adopta una decisión, esta debe ser acatada. Su presidenta no puede tomar decisiones por sí sola, y si lo hiciera, tiene que ser por razones de verdadera urgencia y luego someterlas a discusión y votación en el directorio. Nada de eso sucedió, porque cuando el hecho fue advertido, se votó en contra por mayoría en su directorio, pero aún así su presidenta igual siguió adelante. Luego solicitamos que las actas fueran enviadas al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social para que fueran revisadas y se constatara la irregularidad cometida. Como oposición en el directorio, el Frente Amplio votó negativamente la propuesta,
entendiendo que la Guardia Republicana está preparada para mediar entre adultos, pero no entre adolescentes. Es el INISA quien tiene una especificidad y por tanto la mediación es distinta. Además existen funcionarios capacitados en INISA, algunos incluso con capacitaciones en el exterior. Y quiero profundizar en los argumentos de por qué respaldamos el voto negativo de nuestra fuerza política en su rol de contralor en el directorio del INISA. En primer lugar, el enfoque de la Republicana es netamente penitenciario, dirigido hacia adultos privados de libertad y no hacia adolescentes. En materia de adolescentes debemos ser extremadamente cuidadosos porque existe un principio de especialidad que surge de la Convención de los Derechos del Niño, la normativa nacional e internacional. El Código de Niñez y Adolescencia establece que los órganos dedicados al abordaje y atención de adolescentes en situación de privación de libertad tienen que ser específicos. En segundo lugar, los agentes policiales de por sí son figuras que en esta etapa pueden traerle diferentes dificultades a los adolescentes, tanto psicológicas como de conflictos en los centros. Son estos agentes quienes retuvieron y ejercieron el control estatal sobre ellos en el momento de la comisión del delito. Si bien tenemos que trabajar para que los adolescentes se responsabilicen del delito, el trabajo tiene que ser en base a medidas socioeducativas y no a represión o punición, para que entiendan que existen otros caminos, otras oportunidades y que el delito no es el camino. En tercer lugar, INISA ya tiene un equipo dedicado a la mediación que se formó y se capacitó con enfoque de derechos humanos y de adolescentes en situación de privación de libertad. Este equipo es quien debería capacitar a los educadores y a su vez continuar capacitándose para brindar una mejor atención. Por lo tanto, si ya existe un equipo, no se entiende por qué se elige y se opta por la Guardia Republicana, que tiene un enfoque netamente penitenciario y respecto a adultos en privación de libertad. Falta de liderazgo y decisión, donde los propios funcionarios de la institución reclaman que no existen lineamientos claros, tanto en decisiones estratégicas como en acciones cotidianas. Para comprender la gravedad de estas dos circunstancias, las denuncias y la falta de entendimiento entre directoras del oficialismo, debemos recordar que el INISA tiene una institucionalidad muy joven, como ya lo dijo hace un rato su presidenta. Fue creada en el año 2015 y sustituyó a un órgano desconcentrado que dependía del INAU, con el objetivo de permitirle al Estado un abordaje específico y especializado en los adolescentes en conflicto con la ley. Por tanto, se trata de un organismo en transición, que aún requiere dejar de depender presupuestalmente de INAU en varios aspectos. Por ejemplo, el 50% de las medidas no privativas de libertad son todavía hoy desarrolladas por INAU por falta de equipos técnicos en el interior. Sin perjuicio de todo esto, se lograron enormes avances que se ven reflejados en la actualidad. Desde el año 2014 vienen decreciendo los adolescentes en conflicto con la ley, pese a que en los últimos años se mantuvo constante, promedio de 1.000 jóvenes promedio. La población total atendida se mantuvo prácticamente igual, incluso en 2020, por el aumento de la aplicación de medidas no privativas de libertad, producto del trabajo realizado en las administraciones frente amplistas, en un proceso con distintos actores involucrados. Creación de un modelo único de atención junto a INAU y UNICEF, coordinación con fiscales, Poder Judicial, conjuntamente con las políticas sociales y económicas instrumentadas en los últimos 15 años. En este marco de mejoras, pero de enormes desafíos vinculados al desarrollo de la institucionalidad del INISA, la administración desarrollada por nuestra fuerza política aprobó una estructura de cargos y un organigrama con el apoyo del servicio civil, que fue aprobada por el Parlamento y luego se comenzó a instrumentar, pero por decisión política del actual gobierno
no se continuó desarrollando. Hoy existen 60 encargaturas más con nombramientos directos del oficialismo, desconociendo la carrera administrativa y perjudicando el desarrollo de los cometidos de la institución. Por otra parte, en cuanto a la disminución de horas de encierro, elemento fundamental para la rehabilitación de los jóvenes, disminución de la violencia y de la posibilidad de fugas o motines, se requieren más funcionarios educadores y talleristas que permitan organizar actividades al aire libre. Para mejorar esa situación se requieren 40 funcionarios educadores y 20 talleristas más que en la planilla actual. Esto no se ha podido concretar debido al recorte presupuestal decidido por el oficialismo en la ley de presupuesto y la reasignación de más de 70 millones de pesos que debieron ser destinados al ingreso del personal que se necesitaba. Otro aspecto que nos preocupa fundamentalmente es la falta de avances en la creación de nuevos edificios y la infraestructura de algunos centros que todavía utilizan edificios viejos de principios del siglo XX para medidas privativas de libertad de adolescentes. En este sentido, en el año 2020, por los recortes presupuestales, se debieron devolver los rubros que estaban destinados a la creación de un campus socioeducativo proyectado para Colonia Berro, que contaba con plazas que permitían sustituir centros muy complicados de infraestructura, construcción de espacios para talleres y gimnasios. Hoy los jóvenes continúan comiendo en sus celdas, en lugares no aptos para medidas socioeducativas. En síntesis, presidente, preocupa muchísimo saber cuál es el rumbo, el plan estratégico para asumir los enormes desafíos, para permitir que jóvenes uruguayos en conflicto con la ley logren proyectar un futuro de oportunidades que beneficie a toda la sociedad. En este marco de desafíos, desde el Frente Amplio, aún siendo oposición, se ha trabajado también desde lo propositivo, lo cual no debe sorprender a nadie, porque es un sello distintivo de nuestra fuerza política. Para nosotros, siempre estará primero el país y su gente. Y queremos que al gobierno le vaya bien, porque eso redunda en beneficio de todo el pueblo uruguayo. En ese sentido, como ya también se mencionó, algunas acciones desarrolladas por el Frente Amplio en el INLISA fueron el impulso al programa de atención a la salud mental y el consumo problemático para todo el sistema, denominado UNICOP. Este tiene un paradigma de acuerdo a la Ley de Salud Mental aprobada en el periodo pasado. Se aprobó en el directorio y se está trabajando con la Junta Nacional de Drogas en la implementación del Plan de Salud Mental. Se impulsó el llamado interno para dotar a la unidad de operadores terapéuticos. Las dificultades surgen porque el oficialismo sigue sosteniendo la atención en Montevideo de una organización civil, Ser Libre, que trabaja con el paradigma prohibicionista, contrario a la Junta Nacional de Drogas y a la Ley de Salud Mental. Se propuso la rescisión de esta organización civil, a la que además se le pagan anualmente 7 millones de pesos que salen del rubro funcionamiento, donde tenemos un importante déficit. Pero se votó en contra de nuestra propuesta. Respecto a los educadores de trato directo con los adolescentes, se realizó desde nuestro equipo un estudio sobre la necesidad de educadores para privación de libertad y se presentaron al directorio las necesidades de personal que tiene INISA y cada uno de los centros. Pero solamente se aprobó un concurso externo por menos de la mitad de las necesidades. Respecto a los talleristas de educación no formal, se impulsó desde nuestro equipo un nuevo concurso de talleristas para desarrollar los diversos talleres de educación no formal en los centros de privación de libertad, en el entendido de que las actividades de formación son esenciales para la reinserción social y disminuir las horas de encierro. Se realizó una propuesta de un fondo económico para el egreso de los jóvenes,
Esto se propone en el marco de la división de presupuestos con INAU, por la que ya no se cuenta con los fondos del DACE, Programa de Apoyo Socioeconómico. Este fondo aún no fue aprobado y permitiría que los jóvenes pudieran contar con ayuda para reparar sus viviendas o comprar herramientas de trabajo y o estudio a su egreso. Otra de las acciones fue el impulso de la creación de un departamento de género y no discriminación que desarrolle acciones transversales sobre las distintas discriminaciones como forma de abordar las violencias entre pares y con los adultos. Esto se basa en diversas investigaciones internacionales que dan cuenta de la necesidad de este tipo de acciones en esta etapa de las adolescencias, y más aún si están en conflicto con la ley. Se creó la unidad en el directorio, pero no se le ha dotado de los recursos humanos necesarios, por lo que actualmente solo 2 personas se encuentran trabajando en ellos y hemos podido realizar talleres con los adolescentes gracias al acuerdo con organizaciones de la sociedad civil como Bertolt Brecht y MISU. Señor Presidente, no estamos aquí para atribuir intenciones al oficialismo, pero ante los recortes presupuestales en áreas sensibles y los conflictos entre las directoras oficialistas, ambos elementos productos de la acción u omisión del gobierno, es razonable que los legisladores y el pueblo uruguayo se cuestionen cómo será posible avanzar en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal si el gobierno no parece asumir los desafíos a través de las decisiones y acciones necesarias. Para culminar, Presidente, quiero preguntarle al señor Ministro si el gobierno va a tomar las medidas para el ingreso de personal y construcción edilicia que hoy se necesitan. ¿Cuáles son los plazos, ya que hemos perdido 2 años de gestión? ¿Existe verdaderamente un plan estratégico de la gestión de las medidas socioeducativas para adolescentes en conflicto con la ley? Muchas gracias, Presidente.